Y déjame comentar un poco lo que yo estoy viendo. Hay países que han optado por salvar la economía y salvar menos vidas, y hay países como España, Italia, Alemania, el Reino Unido, que han optado por salvar más vidas y sacrificar la economía. Buenas tardes, Eduardo Cepeda. Eduardo Cepeda está en España en este momento. Nosotros en México hemos hecho un enlace. Y quiero recordarles a ustedes que Eduardo Cepeda fue durante 27 años directivo del banco JP Morgan y fundamentalmente el presidente de JP Morgan para México y América Latina. O sea que su visión es amplísima y su experiencia muy vasta. Creo que la conversación con él va a ser muy fructífera y quisiéramos empezar por aquí. Eduardo, ¿cómo estás en España? Pues mira, yo estoy bien porque estoy en una provincia, en un estado que es Asturias, que ha tenido poca prevalencia del coronavirus, pero España lo ha pasado muy mal, en particular las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona y las áreas metropolitanas han tenido casos muy graves de mortalidad, que es lo que me gustaría insistir en el tema de la mortalidad versus la economía. Y estamos a la cabeza, creemos que estamos los primeros, los terceros en el mundo en cuanto al número de muertes, pero parece que España ya está pasando lo peor. El número de casos ha venido disminuyendo y sobre todo el número de muertes ha venido disminuyendo. La pregunta es, el gobierno ahora se está planteando, le llaman un desescalamiento, que yo creo que es una traducción directa del inglés. El confinamiento ha sido absolutamente legal, lo ha decretado el gobierno con la aprobación del Parlamento y por lo tanto los españoles hemos estado 64 días confinados por ley y se ha cumplido. O sea, tanto la policía como todas las autoridades han de alguna manera insistido en el confinamiento y los españoles lo han hecho de una manera, en mi opinión, disciplinada y muy ciudadana. No, esto significa que la economía se ha parado. Básicamente, ahora con el desescalamiento, la desescalada, están abriendo los pequeños negocios, la gente ya puede pasear, llevamos una semana que podemos pasear, es decir, que los anteriores días no podíamos ni salir de casa, solo podías salir a comprar alimentos, fundamentalmente, artículos de primera necesidad, y solo podías pasear al perro, si tenías perro, y ni siquiera los niños los podías sacar a la calle. Eso se ha cumplido y parece que la pandemia está remitiendo en España. Es que la situación es en escala planetaria. Nunca, desde que yo tengo memoria y lo que se pueda leer a lo largo de la historia, a pesar de que ha habido enorme cantidad de pandemias, algunas más letales incluso que esta, pero ninguna que hubiera tenido, como esta lo tiene, un carácter planetario. Ha abarcado a la totalidad de las naciones, a todas las clases sociales, a todas las etnias, a todos los países. ¿Cómo ves tú en este sentido, con tu enorme experiencia, que vamos a salir en el mundo entero desde el punto de vista económico al término de la pandemia? Mira, el tema económico, de hecho, creo que va a ser bastante similar en todos los países. En Europa se está previendo un descenso del PIB de alrededor del 10%, que es mucho, entre el 7 y el 10, porque todas estas previsiones son todavía muy, muy preliminares. En México, creo que el consenso de los economistas es que también la economía va a caer, el PIB en el año 2020 va a caer alrededor del 8%. En el caso de JP Morgan creo que estiman un 7,5%, pero vamos, al final, orden de magnitud, se está hablando de cifras de decrecimiento económico alrededor del 10%. En Estados Unidos parece que incluso va a ser también alta, que son los que han de alguna manera desafiado al virus. Y déjame comentar un poco lo que yo estoy viendo. Hay países que han optado por salvar la economía y salvar menos vidas
Y hay países como España, Italia, Alemania, el Reino Unido, que han optado por salvar más vidas y sacrificar la economía. Y curiosamente, al final, pues, los que han intentado salvar la economía van a tener un decrecimiento económico de alrededor del 7, 8, 9%, y los que han intentado salvar vidas probablemente van a terminar igual. Y esto yo creo que tiene implicaciones también para el tema de México, de cómo México está enfrentando esta pandemia. Es decir, aunque queramos reactivar la economía es un hecho que va a caer, y va a caer de una manera pues, que no tenemos precedente, porque la mayor crisis que yo he vivido, que fue la del año 2009, pues la economía cayó un 3% en los países, nunca cayó un 10%, un 8 o 9%. En el caso de México, la famosa crisis del tequila en el año 95, pues supuso un decrecimiento económico de alrededor del 5%, no más. Es decir, que esta pandemia está teniendo consecuencias económicas que no tienen precedente en la historia reciente. Ni en la historia reciente ni en la anterior. Quizás solamente equiparable a la crisis del 1929. Exactamente. Todo el mundo está enfocándose en la crisis del 29, en la Gran Depresión, porque las cifras de decrecimiento económico y la lenta recuperación de la economía, en ese caso fue muy lenta, pues es lo que está preocupando a casi todos los que están pensando en cómo vamos a salir y de dónde vamos a caer. Es decir, no solamente se está especulando sobre el tamaño de la caída, sino de la velocidad de la recuperación. Por ser ahora una economía más global, más financiera, ¿tú crees, Eduardo, que cabe la posibilidad de que la recuperación también sea un poco más rápida, así como fue la caída? Mira, la experiencia del 2009, de la última crisis financiera, fue verdaderamente sorprendente por la velocidad de la recuperación. Fue una recuperación en forma de V chica, de V, como hacemos en España. Cayó mucho la economía y se recuperó muy rápidamente. Mi temor es que en este caso la economía no va a volver a la normalidad anterior. El mundo ha cambiado. Por ejemplo, hablando de sectores, la gente no va a ir a viajar en avión, en líneas aéreas, como viajaba hasta ahora. Va a haber más espacio, va a haber una manera distinta de entrar en el aeropuerto, probablemente te tengan que mirar la temperatura o algún tipo de detector del virus. En los sectores que en España son muy importantes, como el turismo masivo, también van a cambiar. La gente no va a querer estar apretada en un vuelo charter y luego en un hotel en Marbella también, donde la gente está muy pegada, muy junta. Es decir, hay sectores de la economía que, a diferencia del 2009, han cambiado, y yo creo que han cambiado para siempre. Es decir, si vamos a volver, no va a ser a la normalidad anterior, creo que vamos a volver a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad la estamos adivinando. El efecto que esto va a tener, por ejemplo, en los centros comerciales, en los cines, en muchas actividades, sobre todo del sector servicios y el sector de ocio, creo que van a cambiar de una manera permanente. Y eso también va a afectar la velocidad de la recuperación, porque en el 2009 todo volvió a como estaba antes, la gente volvió a sus hábitos y costumbres anteriores, y yo creo que pienso que ahora va a llevar al mundo a una nueva normalidad. Es decir, los famosos bares en España, donde estábamos todo el mundo pegados, pues ahora, precisamente por prescripción de las autoridades y de la ley, vamos a tener que estar mucho más separados. Y los pinchos y los vinos van a tener que estar protegidos por mamparas. Es decir, va a haber un cambio en los hábitos de la gente que probablemente perduren ya en el resto de nuestras vidas, y eso hace que la nueva economía, la que sale de esto, va a ser un poco distinta. A lo mejor no es muy distinta, pero algo distinta, y los Amazon de este mundo van a ganar, pero JCPenney, por ejemplo, la semana pasada ya quebró, entró en Chapter 11, suspensión de pago. Es decir, yo creo que lo que estamos asistiendo es a un cambio, a una nueva normalidad. El primer ministro de España, Sánchez, en una de sus apariciones en televisión,
dijo una cosa que a ti, Jaime, te sonará gracioso. Dijo que vamos a volver a la nueva normalidad. El pensamiento era el correcto, pero ¿cómo se puede volver a algo que es nuevo? Vamos a ir a la nueva normalidad, pero no vamos a regresar a algo nuevo, sino vamos a ir a algo nuevo. Pero el concepto es el mismo. Yo creo que la economía mundial va a cambiar en algunos aspectos. Hay sectores que van a mejorar y van a crear más empleo, y hay sectores que incluso en el tema de la educación se habla mucho que las universidades van a cambiar totalmente sus parámetros y que va a haber mucha más enseñanza a través de las redes, a través de Internet, y menos presencia física en las aulas, y que eso probablemente sea un fenómeno mundial y que afecte pues al negocio o la industria de la educación, porque la gente ya no va a querer ir a las aulas donde estás pegado a otro alumno, sino que va a querer hacerlo desde su casa. Eso también puede incluso abaratar la educación a nivel mundial y hacerla mucho más extensiva a incluso gente con muy pocos recursos, que probablemente puedan ser capaces de tomar unas clases en Harvard sin moverse de México o de España. Es decir, lo que yo trato de decir es que la economía nueva que sale de esta pandemia es distinta. ¿En qué grado es distinta? Bueno, tenemos que verlo sector a sector. El sector de las aerolíneas claramente está prácticamente quebrado. Las pérdidas de las aerolíneas en el año 2020, un analista de JP Morgan estimaba que iban a ser iguales a todas las utilidades desde que la aviación civil salió a principios del siglo XX. Es decir, ha sido tremendo, y esas aerolíneas probablemente muchas no sobrevivan. Es decir, ese sector de alguna manera está en la lona, y eso habrá que recuperarlo pues, de una manera más inteligente. Los transportes públicos. Ayer hablaba con un amigo inglés y me decía, es que están intentando regresar a la normalidad la economía británica, y Londres es imposible que funcione sin que la gente vaya en el metro o en el autobús pegados unos a otros. Por lo tanto, o cambiamos el sistema de transporte público, o Londres nunca va a volver a llegar a la normalidad, porque la gente no va a poder ir a su trabajo. Eso en las grandes metrópolis es una realidad. Se aplica a Londres, a Nueva York, a Madrid, a París, y muy particularmente a México, donde la gente en el transporte público pues va a tener que seguir muy pegada a otras personas. Y eso pues también dependerá del remedio, llamémosle científico y médico, de esta enfermedad, que en mi opinión viene a ser una vacuna que nos permita a los que no hemos contraído el virus estar tranquilos de que no lo vamos a contraer, y un antiviral, que todavía no lo han encontrado, que los que lo contraen no crean que se van a morir, porque va a haber un antivírico, un antiviral específico que ataque a este virus que ha sido tan malo. Es decir, yo creo que la salida de esta crisis no es de los economistas ni de los políticos. La salida de esta crisis ha sido de los médicos y de los científicos, que creo que la van a encontrar. Es decir, tardarán más o menos, pero la historia de la medicina en el último siglo ha sido de éxito. Se pudo contra el SIDA, por ejemplo, muy recientemente. En el SIDA ya no tenemos vacunas, pero tenemos antivirales que hacen que la gente que contrae el SIDA no se muere. Es decir, por un lado la parte preventiva de vacunas, y por otro lado la parte de medicamentos que ataquen a los que ya han contraído el virus. Sí, hasta ahora la manera, digamos, de protegerse de este ataque del virus, del famoso COVID-19, ha sido preventivo. Aíslate, quédate en casa, no tengas contacto, usa mascarillas, en fin. Pero la verdadera solución está, como lo acabas de señalar, en la formulación de vacunas y de medicamentos. Y mientras esto no ocurra, no podremos volver a ningún tipo de normalidad. Y también se indica por muchos economistas, y no solamente economistas, sino quizás también filósofos y sociólogos, que la forma de vida después de esta pandemia será distinta. No sabemos de qué manera. Nadie puede predecir ni siquiera ese futuro inmediato. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchas empresas van a quebrar,
esta pandemia es una especie de purga espantosa. Grandes empresas incluso que habían tenido mucho éxito ahora lo van a perder, como el caso, ya lo señalaste, de las aerolíneas, quizás las formas del entretenimiento, de los viajes, del turismo, se va a ver afectado de una manera brutal, pero ¿qué va a ocurrir con otras cosas? Yo te plantearía, no sé si vislumbras alguna posibilidad de que Europa salga de esta crisis más unida. ¿Decía? Absolutamente. Yo creo que si vemos la última crisis económica, la del 2009, Europa salió muy lastimada y se produjo un gran debate dentro de Europa sobre si los países del norte tenían que rescatar a los países del sur. Y de alguna manera se puso en duda la unidad económica europea, en el sentido de una posible transferencia fiscal de recursos entre Alemania y los países nórdicos y los países del sur. El famoso Garlic Belt, España, Italia, Grecia. Y en aquel momento no se resolvió muy claramente si hubo rescates, como el rescate de Grecia. España no se rescató como país, pero hubo un rescate del sector financiero. Yo creo que en estos momentos, por lo que leo y lo que escucho, es que Alemania, que es el gran centro del poder económico europeo, como se trata de una crisis humanitaria y una crisis de salud, están mucho más inclinados a ser solidarios con el resto de Europa. Curiosamente, el espíritu de solidaridad de la Unión Europea está teniendo efectos en este momento muy superiores a los que tuvo en anteriores crisis. Y de hecho, el Banco Central Europeo está comprando deuda de todos los países europeos. Es decir, está inyectando liquidez y comprando la deuda pública, los bonos de los países, incluyendo Grecia. Es decir, está transfiriendo recursos, en este caso monetarios, no fiscales, a todos los países de la Unión Europea, y los alemanes no han protestado. Es decir, el origen de salud y de pandemia de esta crisis ha hecho que Europa sea más solidaria. Incluso las ayudas, las que están llegando ya a España, en términos de ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, que en España son muy importantes, que simplemente son, pues eso, un albañil que trabaja por su cuenta, un fontanero, están recibiendo ayudas que vienen de Europa. Es decir, yo creo que Europa claramente sale ganadora de esta crisis, porque se está demostrando que sí está siendo muy solidaria, y de alguna manera el concepto de una Europa unida, incluyendo con recursos fiscales que viajen del norte al sur, que siempre la polémica era si los países del sur estábamos subsidiados por los países del norte. En este caso está sucediendo, y está sucediendo de una manera armónica y bastante consensuada por todos los partidos políticos y las fuerzas sociales, tanto del norte como del sur de Europa. Curiosamente, el Reino Unido, que se acaba de salir de Europa, creo que lo están ahora lamentando, porque claro, el Reino Unido no está recibiendo estas ayudas que nos están llegando a todos los europeos. Ellos se lo están, como dicen en España, se lo guisan y se lo comen solos. Están haciendo política monetaria expansiva por parte del Banco de Inglaterra, están teniendo subsidios y seguros de desempleo a los británicos, pero todo financiado dentro de la economía británica. En Europa se está socializando estas ayudas y se están compartiendo por todos los países. O sea que sí creo que Europa sale reforzada de esta crisis, y habrá que ver si esta Europa, que optó más por salvar vidas y sacrificar la economía, porque es un poco el resultado neto de las políticas que se han tenido para enfrentar la pandemia, resulta que al final nos hace salir de la crisis de una manera más sólida, más armónica. Los países que han optado por aislarse, creo que van a salir peor parados. Eduardo, aquí hay una circunstancia que me gustaría que nos explicaras. Antes de la pandemia había una crisis de migrantes hacia Europa, brutal, particularmente del Medio Oriente, África y los países del este. A partir de la pandemia esto se ha detenido, no se puede viajar. Eso ha aliviado de alguna manera las presiones que también estaban siendo manifiestas en la Unión Europea, de países que eran más abiertos a recibir migrantes, países que eran menos abiertos, y había una cierta disfuncionalidad
entre las distintas políticas migratorias europeas. Y ahora, como todo está cerrado, pues Europa de alguna manera está viviendo esto de una manera cerrada. O sea, la crisis de los migrantes en estos momentos, por razones simplemente de aislamiento físico, no está sucediendo, se ha detenido. Yo creo que eso va a volver. Yo no creo que la crisis migratoria se vaya a detener porque la situación en Oriente Medio sigue siendo muy mala. Veremos también cómo les afecta la pandemia, porque no tenemos datos prácticamente de lo que está pasando en esos países, que probablemente sea muy grave en cuanto a mortalidad y prevalencia de la enfermedad. Pero en estos momentos Europa se está centrando en sí misma, tiene menos presión en sus fronteras, pero yo sí soy muy positivo en los efectos de esto en cuanto a la Unión Europea, en el sentido estricto de unión económica, fiscal y monetaria. Pero hay una circunstancia. Ciertamente la migración hacia Europa se ha detenido, pero en América Latina no. Venezuela, tú sabes que tiene más migrantes en este momento de 5 años para acá que los que tiene Siria o cualquier otro país de Medio Oriente, que ha llegado ya a 5 millones de migrantes de Venezuela, que América Latina entera está plagada de venezolanos que han salido de su país. No lo ha detenido porque la situación es tan precaria, la situación social y económica de estos países es tan precaria que la pandemia prácticamente es lo que menos les preocupa en estos momentos, porque están luchando por sobrevivir. En el caso particular de Venezuela, y yo he sido siempre muy crítico con el régimen venezolano, porque creo que ejemplifica el fenómeno del populismo. El populismo de izquierda y el populismo de derechas son muy parecidos, son movimientos antidemocráticos. No hay que olvidar que el Partido Nacionalista Alemán era el partido nazi, se llamaba nacionalsocialista. Claro. Es decir, la diferencia entre los regímenes autoritarios de derechas y de izquierdas es poca en el tema de libertad económica y de libertades públicas. Yo creo que el régimen de Venezuela, si lo exageras, puede ser un régimen fascista en el sentido del nacionalsocialismo, pero lo que ha hecho es hundir a un país que, por cierto, era de los más prósperos de América Latina, y eso ha hecho que Venezuela en estos momentos sea uno de los parias a nivel económico mundial. El sistema del populismo, llamémosle de izquierdas, en América Latina ha llevado a estos países a un empobrecimiento general de la población y a una crisis humanitaria de proporciones desconocidas. En la pandemia añade, yo creo que empeora el tema, pero no es el momento en el que más les preocupa. Les preocupa sobrevivir y emigrar pues, a Colombia, a donde puedan, porque la situación de ese país ya venía estando en un grado tan alto de deterioro que ya era, Venezuela no sé cuánto cayó el PIB el año pasado, pero fue como el 20%, la inflación es del 2000%, es decir, es una tragedia económica y humanitaria de proporciones que tampoco se conocían en los últimos 50 años. Me llama, volviendo un poco al tema de Europa, me llamó mucho la atención que encontré un dato que desde hace 150 años no se volteaba a ver a Estados Unidos como el líder en una crisis, sino se volteaba a ver hacia Europa, hacia Alemania en específico. Entonces, con todos estos conocimientos y estas crisis que tú has pasado, Eduardo, ¿crees que esta mezcla de Trump, Andrés Manuel López Obrador, qué tan catastrófica puede ser para ambos países y más que somos vecinos? Bueno, vuelvo a mi punto de antes, a mi pensamiento de antes. Los populismos de izquierdas y de derechas, vamos a suponer que le adjudicamos a Trump el populismo de derechas y a López Obrador el populismo, se parecen mucho, se parecen muchísimo. Son sistemas, no tienen una vocación democrática, no lo son, son autoritarios por naturaleza y son además teocráticos. Ellos son Dios, ellos son los que deciden lo que es bueno y lo que es malo, no descansan en la inteligencia, es más, son antiinteligencia. Tanto Trump como AMLO desprecian la inteligencia. Ha habido recientemente videos que lo prueban, de la mañanera, donde habla que los expertos y los técnicos y los ingenieros y los arquitectos
no son importantes, lo importante es el pueblo. Trump hace lo mismo, lo hace desde una plataforma de derecha, pero vuelvo a insistir, en la historia mundial los movimientos totalitarios y populistas, tanto derecha e izquierda, en mi opinión, se parecen mucho. La izquierda y la derecha extrema al final se parecen, se juntan por detrás. Y sin embargo los países como yo creo la Unión Europea es un caso muy notable, que han apostado por la democracia, por el bienestar, por la educación, donde sí importan los expertos y sí importan los sabios y la gente pensante, van a salir mejor parados en este mundo y van a tener un liderazgo importante, porque creo que la inteligencia sí importa y porque los expertos sí importan. En el caso concreto de salud, los países que lo están haciendo mejor es los que tienen mejores gentes a cargo del Ministerio de Sanidad, que tienen gente más preparada siguiendo la pandemia, que tienen a doctores y a investigadores muy atentos. La vacuna probablemente de esta pandemia, de este virus, puede salir de Europa. Europa y Estados Unidos están compitiendo. Creo que también comparten mucha información, porque hay una solidaridad también científica, pero es muy probable que la vacuna surja de Europa, de la Europa comunitaria, antes que surja en Estados Unidos. Es decir, que yo creo que los regímenes de izquierdas y de derechas populistas se parecen mucho, y de hecho yo creo que Trump y AMLO se parecen en mucho, y no son los mejores líderes, en mi opinión, para enfrentar estas situaciones. Creo que tenemos, por desgracia, en México el peor gobierno para enfrentar la crisis más importante que ha sufrido, por lo menos en mi experiencia de 27 años, México, y si te vas atrás, pues de muchos años más. Yo creo que no son gobiernos inteligentes, es más, creo que son anti-inteligencia, lo cual me parece muy grave, porque ser anti-élite, siempre creíamos que era un tema anti-élite económica, los fifís, pero cuando eres anti-élite científica, económica, filosófica, porque el ser inteligente, el estar preparado es algo malo, porque no te iguala con los demás, pues yo creo que eso es muy un caldo de cultivo que va a llevar a que la crisis sea enfrentada de una manera poco inteligente. Creo que tienes toda la razón, Eduardo, en esta semejanza que estableces entre los populismos de izquierda y de derecha. Pero también hay diferencias. Vamos a poner el caso de Hitler. Evidentemente un populismo nacional socialista era la estructura misma desde el punto de vista ideológico del partido nazi. Pero se apoyó en la tecnología y desarrolló y sacó a Alemania de la crisis, mientras que los populismos de izquierda arruinan la economía de los países. Creo que ahí hay un punto, digamos, de diferencia. Trump no ha atacado la economía, al menos en ciertas partes básicas. Pero sí, yo estoy de acuerdo, pero Trump, en su necedad, en su terquedad, va a terminar atacando la economía. Yo creo que el planteamiento que está haciendo Trump de ignorar los consejos de los científicos y de los médicos, yo creo que el famoso doctor Fauci va a tener que dimitir en poco tiempo. Yo creo que esa huida hacia adelante de Trump probablemente tenga consecuencias económicas mucho peores que si hubiera hecho caso a los es decir, en su ignorancia y en su terquedad, probablemente las consecuencias económicas para Estados Unidos sean mucho peores que si hubiera sido sabio y hubiera escuchado a los científicos y a los médicos.